Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este taller de InnoLab. Antes de comenzar, voy a presentarles los programas que ofrece nuestra universidad en línea con 4 doctorados: doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Marketing y Data Intelligence y 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. También presentarles nuestro programa de la red Alumni con sus 6 portafolios: Confuturo, InnoLab, Synapsis, NexusAI, NextMind y Quizmaster. Comentarles que al finalizar el taller tendremos una ronda de preguntas. Todas las dudas que tengan pueden dejarlas en el chat privado. Y finalizando el evento, nuestra panelista, la doctora Elena, responderá todas sus dudas. Quiero presentar un pequeño video de lo que es la carrera profesional de la doctora Elena. Se desempeña actualmente como docente investigadora en el Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de La Laguna, perteneciente al Tecnológico Nacional de México. Su labor académica se centra en la docencia, la investigación y la formación de profesionales en el ámbito de la tecnología educativa. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales sobre tecnología educativa, competencias digitales, desarrollo docente e inteligencia artificial en la educación. También ha colaborado como revisora en revistas científicas, evaluadora del Premio Estatal de Investigación e Innovación y ponente en diversos congresos y paneles. Forma parte del Sistema Estatal de Investigadores de Durango. Participa en redes académicas, enfocando su investigación en tecnología educativa, docencia virtual y aplicación de inteligencia artificial en procesos formativos. Ahora sí quiero presentar a la doctora Elena con su tema Uso y aplicación de inteligencia artificial en la docencia. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi presentación. Listo, ¿verdad? Se ve la presentación. Sí, se puede ver. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta pequeña charla tipo taller. Pues agradecida con Inolab que me invitó a, a darles esta pequeña plática. La verdad es que creo que es de suma importancia en estos tiempos donde la tecnología ha avanzado sobremanera y de repente, sobre todo los docentes, nos vemos como que abrumados en el sentido de, bueno, cómo la utilizamos, porque la debemos de utilizar. Y bueno, la idea de este taller, pues es ayudarles a comprender un poco más el uso de la inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar a mejorar todos nuestros procesos, de tal forma, pues que en el quehacer docente, pues nos ayude un poco a disminuir la carga que tenemos en aquellas actividades, pues que las hacemos de manera cotidiana y son muy repetitivas. Bueno, parte de lo que vamos a estar viendo en este taller, pues es identificar esos usos que nos proporciona la inteligencia artificial enfocado a la docencia. Vamos a conocer estas herramientas que nos permitan optimizar la enseñanza desde todos los enfoques, ¿verdad? Y aristas. Asimismo, vamos a hacer un poco de reflexión sobre los desafíos en cuanto a la ética en el uso de esta tecnología. Y bueno, empezando, hay que ver a la IA como una aliada en todos los sentidos, no solamente en la cuestión educativa, sino aliada, yo diría, como para todo, ¿no? Porque la IA, al final de cuentas, es una herramienta como un celular, como una computadora, que nos va a servir a facilitarnos nuestras actividades cotidianas. La IA, en el sentido estricto, pues nos debe de ayudar a automatizar tareas repetitivas. No solamente es
como que un buscador, un generador de contenido, ¿no? La podemos adiestrar, programar para que estas tareas que hacemos de manera cotidiana, pues nos ayude en ese sentido, ¿no? A redactar, a contestar correos, e infinidad de actividades que puede hacer. También la IA, desde el punto de vista educativo, pues nos permite y nos ayuda a generar estos recursos didácticos de manera personalizada. Y este punto yo lo veo súper importante, sobre todo en el ámbito de la docencia, porque sí, de repente no tenemos como que mucho tiempo de estar actualizando nuestros contenidos cada semestre o cada cuatrimestre como nos gustaría, ¿verdad? Y a veces estamos utilizando la misma presentación de hace 3 años y no la renovamos, mientras que con la IA podríamos generar nuevos contenidos cada vez, perfeccionarlos, adaptarlos a las nuevas necesidades que tienen ahora nuestros alumnos, ¿no? Asimismo, la IA me puede ayudar a retroalimentar. O al menos, si no lo quiero así como que, bueno, a ver, es que la retroalimentación, pudiéramos decir, ¿no? Es única y exclusivamente del docente y es frente a frente, ¿no? O cara a cara, pues es depende del tipo de retroalimentación, pero pudiéramos utilizar, por ejemplo, la IA para que detecte las necesidades específicas que tiene un alumno con respecto a un análisis de datos de cómo se ha comportado o cómo ha sido su desempeño académico durante cierto tiempo y que la IA analice esos datos y me pueda decir a mí qué es lo que necesita el alumno para poderlo retroalimentar mejor, ¿no? O para poder reorientar su aprendizaje. Asimismo, pues también la IA, pues lo que yo he observado es que nos ha ampliado el acceso a fuentes de conocimientos. Si bien antes teníamos a Google Académico y a ciertas bases de datos, sí, estas bases de datos existían y siempre han existido, pero de manera aislada. Y entonces teníamos que entrar, por ejemplo, ¿no? A la base de datos de la UNAM o del POLI, hablando de México, para hacer búsquedas y únicamente pues en búsquedas de información o de repositorios que estaban alojados en esa base de datos. Sin embargo, ahora con la IA y con las aplicaciones específicas para búsqueda de fuentes de conocimiento, esto la verdad, nos ha resuelto la vida, porque cuánto nos tardábamos antes en estar buscando fuentes confiables, ¿verdad? Y andarlos buscando en muchas bases de datos. Ahora con la IA, esto es de manera inmediata. La IA busca en todas esas bases de datos la información y además nos garantiza que es información confiable, es información veraz y es información que está en esa base de datos. Entonces, bueno, con estos 4 puntos que expuesto en este momento, que no es toda la funcionalidad que tiene la inteligencia artificial, pues bueno, creo que ya podríamos decir que sí la podemos ver como una aliada en la educación, porque las infinidades de aplicación son vastas. En cuanto a la automatización de tareas, y hablo de tareas que hacemos de manera repetida, por ejemplo, tomar asistencia. A veces, ¿cuánto tiempo nos tardamos en tomar asistencia? Porque a veces así nos los dicta el reglamento, ¿no? Etcétera. Bueno, podemos automatizar a la IA para que haga esta parte, ¿no? Eh, y la registre las asistencias y entonces nosotros ya no tendríamos eh, pues esa pérdida de tiempo de, no sé, 10 15 minutos que a veces nos toma. Revisar tareas. Cuando son tareas que se califican en base a una rúbrica, es posible que la IA nos ayude a revisar las tareas y haga una retroalimentación o una calificación en base a una rúbrica que ya establecí. También puede la IA ser un asesor académico de algún tópico en específico. Por ejemplo,
Si un alumno tiene problemas con materias, sobre todo las de matemáticas, esas las sabemos, ¿verdad? Y el alumno se acerca para decirnos, es que maestra, este procedimiento en específico no lo entiendo. Sí podemos, obviamente, retroalimentar al alumno, pero en mi caso, llegan mis alumnos tutorados y esa materia no es la que yo imparto. Sin embargo, he utilizado la IA para que sea un asesor del alumno. Ah, automatizas la IA para que enseñe al alumno de una manera muy sencilla, que le muestre ejemplos, que le explique paso a paso los procedimientos de un tópico en específico, y entonces ya se la muestras al alumno para que él empiece a practicar con la IA. En ese sentido, pues esta tarea que a lo mejor sí puede ser repetitiva porque a lo mejor muchos alumnos están en el mismo problema, pues bueno, esta parte sí nos puede ayudar, ¿no? A registrar también las participaciones, hacer las planeaciones de clase, ¿no? Y hacer mejoras, hacer innovaciones. En el caso de las planeaciones de clase, podemos utilizar la planeación que hice el semestre o el año anterior, ¿no? O la anterior planeación que hice sobre la misma asignatura, ¿no? Y pedirle a la IA que me haga una innovación, ¿no? Que la genere y que ponga nuevas actividades o a lo mejor nuevas tareas o nuevas formas de evaluar, ¿no? Para que mi asignatura pues sea un poco más dinámica semestre con semestre, ¿no? O cada vez que yo la imparta. Asimismo, la cuestión de organizar las actividades para cuestiones no sé, eventos que podamos hacer con nuestros alumnos o dentro de una clase, pues la IA me puede ayudar en la organización, ¿no? O a ver, mañana voy a dar una clase mañana voy a dar un taller. Bueno, a ver, la IA me puede ayudar a dosificar el tiempo del taller, ¿no? A diseñar las actividades que puedo hacer dentro del taller, eh, etcétera, etcétera. Y ahora vamos con la cuestión de los recursos didácticos. En este sentido, también, y yo creo que en este punto, la gran mayoría a lo mejor los que me están estudiando han utilizado la IA para generar algún recurso. En el caso de la docencia, podemos utilizar la IA para diseñar contenidos que estén perfectamente citados, y a lo mejor contenidos ya más orientados hacia las características de los alumnos que tengo en ese momento, ¿no? Me puede ayudar a crear presentaciones. Eh, yo sí aquí en este punto de las IAs, dejar que cree una presentación al 100%. Sí, pero en este sentido yo sí, aquí hacemos como que una pausa y una recomendación. Cuando utilizo la IA para que me genere cualquier contenido de los que estamos observando como ejemplos, es importante, es imperioso que la persona que esté utilizando la IA para generar recursos didácticos sepa y domine el tema del cual me va a generar ese recurso, porque en el sentido estricto de la ética a la hora de utilizar esos recursos que generé con la IA, es responsabilidad del docente o del alumno, ¿verdad? Revisar que la información que me está generando la IA no la haya inventado, ¿verdad? Que esté realmente bien citada, bien fundamentada, que las referencias que me está indicando sean veraces y que existan. La IA hace no nos vamos a ir mucho, hace algunos meses la IA solía hacer, inventar muchas cosas, ¿no? Alucinaba y con tal de respondernos lo que nosotros estábamos solicitando, nos daba información falsa. Y lo llegué a comprobar muchas veces. Entonces, en ese sentido, sí hay una responsabilidad ética de la persona que diseña contenidos.
tiene que revisar que esa información sea correcta, sea veraz, y se pueda, eh, y se pueda consultar, vamos, ¿no? Ahora, también con la cuestión del diseño de presentaciones o crear presentaciones, lo ideal, yo diría que para generar este tipo de recursos es basarnos en una documentación y en base a este documento de información, pues ya generar las presentaciones, ¿no? Podemos diseñar exámenes de cualquier tipo, ¿verdad? Y también podemos diseñar rúbricas. En el caso de las multimedias, también la IA nos puede ayudar en ese sentido. Y aquí nos ayuda sobremanera porque no dejarán mentir los que hacen podcast y los que hacen videos, pues que diseñar un video, ¿no? O grabar un podcast nos lleva mucho tiempo. Entonces, si la IA nos ayuda en ese sentido, pues adelante. Me va a ahorrar bastante tiempo. Ahora bien, igual y a lo mejor la voz que de repente la hace como que media robotizada, bueno, puedo utilizar la IA para que me genere el guión de los podcasts, ¿no? O el guión de los videos y ya es un poco más fácil hacer las grabaciones. Y en cuanto a la elaboración de tareas o el diseño de una tarea, ¿no? La elaboración de los exámenes o el diseño de un examen, ¿no? De proyectos o de los trabajos por equipos. La IA también nos puede ayudar en ese sentido. A ver, quiero trabajar esta actividad por equipos con los alumnos y nos puede mostrar distintas formas de organizar a nuestros alumnos y cómo interactuar con las actividades. Ahora bien, hablemos de la retroalimentación. En caso de la retroalimentación, este, la IA nos puede hacer un análisis profundo de esa actividad que va a revisar, ¿sí? Va a identificar áreas de mejora. Nos puede identificar aquellos tópicos que requiere reforzamiento por parte del alumno, ¿no? Además, seamos honestos, a veces a la hora de calificar, ¿no? A veces el reglamento nos dice, ay, perdón, eh, tenemos 48 horas para retroalimentar a un alumno después de que entregó una tarea. A veces eso es imposible por la cantidad de alumnos que llegamos a manejar. Sin embargo, pudiéramos utilizar la IA para ayudarnos en este sentido, ¿no? Que la IA revise el trabajo del alumno y nos haga una retroalimentación. Es importante, es ético que el maestro revise la retroalimentación y haga las mejoras oportunas para hacer una retroalimentación un poco más adecuada al tipo de alumno que estamos revisando, ¿no? Que sea personalizada, que sea en tiempo y forma, y vuelvo a insistir, que se adapte a las necesidades que se observa de la revisión de esta tarea o proyecto. Igual, cuando hablamos de acercarnos a las fuentes de conocimiento, y vuelvo a insistir, en el caso del uso de las aplicaciones que son específicas para este punto, nos ha permitido no solo acercarnos a ese conocimiento, ¿no? De manera como que mucho más rápida. Este tipo de aplicaciones de IA orientadas a las fuentes de conocimiento también hacen un análisis profundo de esa información. Nos permiten el acceso gratuito a estas bases de datos. Hace búsquedas eficientes, eficaces, de manera rápida y confiable. Estas plataformas, además de analizar los contenidos, nos permiten interactuar con esos contenidos. Y en base al elemento que yo elija o el conocimiento que yo elija para que forme parte de mi trabajo, de mi tarea, de mi proyecto, puedo hacer un filtro específico, una búsqueda específica, un análisis específico, y aquí el idioma, por ejemplo, ya no sería una limitante, ¿no? O sea, ya puedo buscar información en cualquier idioma y la IA puede traducírmelo. Eh,
Ahora, también eh, puedo encontrar hallazgos con este tipo de aplicaciones. Hallazgos en, por ejemplo, este, huecos en el conocimiento, ¿verdad? Algo que todavía no se ha investigado en la actualidad. Yo lo estoy buscando y me doy cuenta que no hay información al respecto. Bueno, ese es un hallazgo importante que puede servir como para hacer una investigación más profunda, ¿no? La idea de utilizar estas IAs es que, bueno, también generan casi todas un historial de búsqueda. Puedo compartir esa información que yo estoy filtrando, buscando, depurando, y puedo compartir los prompts con mi equipo de trabajo, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, yo soy docente y quiero que mis alumnos hagan una investigación y de esa investigación generen un proyecto o un reporte de investigación, bueno, los voy a mandar a utilizar este tipo de IAs y que la utilicen de manera colaborativa, eh, compartiendo los prompts y los hallazgos que encuentren para poderlos reportar después en ese documento que les estoy solicitando. Y bueno, aquí hay como que algunas IAs que nos pueden servir para distintas actividades que hacemos como docentes. Por ejemplo, esta de Teachmatic nos ayuda en la creación de planes de clase. También nos ayuda a generar rúbricas. Nos ayuda a redactar informes o nos puede ayudar a redactar cartas, oficios, etcétera. Este, Nos puede ayudar a diseñar cuestionarios y manuales educativos. La gran mayoría de las IAs, ¿verdad? La gran mayoría tienen acceso gratuito. Sí, sin embargo, están limitados en su uso. O sea, va a llegar un momento en que los créditos, ¿no? O ya agotamos las consultas para la versión gratuita. Y bueno, entonces ya ahora sí nos van a pedir que empecemos a pagar una membresía de uso mensual. Todas son mensuales. Y pues sin embargo se ha creado esto como que es como que ya una cultura de tener que pagar. Sin embargo, pongámonos desde el punto de vista pues de los docentes y de los alumnos, no tenemos el dinero como para estar pagando, bueno, esta porque esta sí me va a servir para hacer búsquedas más eficientes y esta me sirve para crear exámenes y esta otra me sirve para, no, no se puede, ¿verdad? Entonces, yo recomendaría utilizarlas todas en versiones gratuitas, sacarles el máximo provecho. Hay muchísimas IAs que podemos utilizar. Las comunes o las que son más populares, pues bueno, pues esas las usamos. Llegamos al límite del uso, bueno, ahora es buen momento de aprender a utilizar otra, ¿no? Y sacarle también el mayor provecho. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de algunas IAs que podemos estar utilizando con respecto a las actividades que hacemos como docentes, ¿no? Por ejemplo, la de Copilot, yo sé que la utilizan mucho mis alumnos. ¿Sí? Y la utilizan mucho para generar código fuente. Soy maestra de sistemas y pues mis alumnos de repente utilizan Copilot para eso. Digo, ok, eso está perfecto, está bien, pero tienes la obligación de entender ese código, porque si te está dando un código para hacer X o Y programa, está bien, te está ayudando, te está haciendo de una manera eficiente, pero tú tienes la responsabilidad de saber realmente ese código. Sí, o sea, qué procesos se está utilizando, qué algoritmos se está generando, cómo se utilizan esos algoritmos. O sea, no es el simple hecho de que la IA me lo haga y yo no entienda realmente lo que está generando, ¿verdad? Así como el docente tiene la responsabilidad ética de, ok, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo IA y qué me estás generando? Lo tengo que evaluar primero, revisar, ¿verdad? De que esté bien, de que sea correcta la información. Y ahora sí, ya una vez que ya hice todos los filtros,
presento ese examen, por ejemplo, ¿no? A mis alumnos. Y el alumno, a su vez, tiene la responsabilidad ética de analizar la información, verificar la información, entender esa información, ¿verdad? Para después presentarla ante un docente. Eh, en el sentido estricto de la ética en el uso de la IA, pues es de lo que voy a estar como que enfatizando mucho ya casi hacia el final de esta sesión. Aquí tenemos otras IAs para apoyo en actividades docentes. La que más utilizamos, la más común, la que yo he visto que más se utiliza, pues es la ChatGPT, ¿verdad? Eh, Gratuita, la podemos usar bastante, pero sí llega a su límite. Yo de repente utilizo un día de la semana para dar talleres en el uso correcto de la IA a mis alumnos y lo que más utilizan es ChatGPT y de repente dicen, maestra, es que ya no puedo hacer ninguna otra consulta porque en una hora llegamos al límite, ¿no? Y sí, pues sí, les digo, bueno, pues ni modo, vamos a utilizar ahora otra, ¿no? Hay infinidad de IAs que podemos utilizar. La ventaja es que el historial se queda grabado en memoria por usuario. Este, y pues bueno, estas son algunas de las IAs que son un poco más comunes, ¿no? Y el costo que de repente genera. Gamma, por ejemplo, es una aplicación específica para generar presentaciones. Si bien dentro de su menú dice que nos puede ayudar a generar páginas web, sí, aunque no es como que su área de expertise más profunda, ¿verdad? En la cuestión de generar presentaciones es aceptable. Desde mi objetiva como docente, es aceptable, es perfectible. Hay otras aplicaciones que pudieran generar mejores presentaciones. Sin embargo, por ejemplo, Gamma, desde mi perspectiva como docente, sí hay que perfeccionar las presentaciones que nos hace al final. Este, Dejarla tal cual la presentación que me genera, para mí no es tan agradable visualmente, por ejemplo, ¿no? Y la de Tom, así como la de Leonardo, son para crear imágenes, imágenes que pudieran ser narrativas de videos, ¿no? Videos en movimiento. Eh, Son perfectas, sin embargo, los créditos son bastante limitados, ¿no? Y a veces solamente te permite hacer una imagen o dos imágenes y ya no te permite hasta dentro de 24 horas, ¿no? Volverás a utilizar. Y en ese sentido, a veces digo, bueno, tanto tiempo perdí para hacer esto que no voy a poder terminar mi trabajo. Entonces, hay ciertas cosas que delimito, o no utilizo la IA para ciertas cosas porque a veces me genera más tiempo invertido que el resultado que me está dando, ¿no? Y bueno, hablando ya ahora sí de los prompts que vamos a utilizar, porque, bueno, la IA, como todos saben, utiliza el lenguaje natural y un prompt para poderle dar esa instrucción. Sin embargo, este prompt debe de estar perfectamente diseñado. Hay una ingeniería del prompt, ¿no? La ingeniería del prompt establece que debemos de identificar ese objetivo para determinar el resultado que yo quiero. Entonces, tengo que identificar para qué voy a utilizar la IA, ¿no? Luego, seleccionar esa metodología, porque hay distintas metodologías para generar prompts. Entonces, yo elijo la metodología que más se adecue a lo que necesito y bueno, pues entonces ya puedo generar el prompt. Luego creo el prompt. En la ingeniería de prompt se establece que a medida que yo vaya haciendo los prompts, los voy a ir perfeccionando. En una primera instancia, yo cuando les doy el taller a mis alumnos, siempre, ok, hoy vamos a hacer, no sé, vamos a diseñar el esbozo de un marco teórico y les pido que me den el listado
de todos los prompts que utilizaron y de todas las IAs. Y cuando voy yo haciendo las comparaciones de la primera práctica y luego la última, veo que la ingeniería de prompt en el uso, en el diseño, ¿no? En la redacción del prompt mejoró drásticamente, ¿verdad? Desde la primera vez que aprendieron a hacer un prompt hasta el último día que crearon prompts, ya con todos estos elementos que se fueron agregando a lo largo del taller. Entonces, la idea es que el alumno o nosotros, ¿no? Evaluemos la salida del prompt e identifiquemos, bueno, a ver, sí, ya identifiqué el objetivo, ya seleccioné la metodología, ya diseñé el prompt, pero la salida no es la que realmente yo quería. Entonces ahí identifico áreas de mejora y determino que el prompt puede ser mejorado, ¿no? Lo refino y luego vuelvo a repetir el proceso. Esa es la ingeniería, el proceso de la ingeniería de prompt. Y luego entonces entramos a las metodologías del prompt. Y fíjense bien, este prompt tiene 10 características o 10 criterios que establece esta metodología para redactar un buen prompt. Esta metodología establece que hay que darle un rol a la IA, ¿no? ¿Qué tipo de rol va a jugar? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser un asistente educativo? ¿No? ¿Va a ser un alumno universitario? ¿Va a ser qué es lo que va a hacer? ¿No? ¿En qué términos va a estar? ¿Va a ser informativo? ¿No? ¿Va a ser creativo? ¿Va a crear algo? Etcétera. Luego hay que elegir el tema específico en el cual quiero la respuesta de la IA, ¿no? La extensión y hay que ser aquí muy precisos. ¿Qué es lo que quiero? Quiero un examen de cuántas preguntas. Tengo que delimitar a la IA para que me diga exactamente qué es lo que yo espero, ¿no? La complejidad. La complejidad tiene que ser o estar relacionada con hacia el público que va dirigida la salida de la solicitud a la IA, ¿no? Nivel universitario, nivel de divulgación general, ¿no? Hacia dónde o qué complejidad debe de tener el examen que quiero que me desarrolle. Es un nivel universitario. Ok. ¿Qué criterios adicionales? Por ejemplo, el límite de palabras, ¿no? Si necesita integrar una sintaxis específica, por ejemplo, en el uso de las citas y las referencias. Asimismo, hay que indicarle la tarea principal. Va a crear un documento, va a crear un examen, etcétera, el formato de salida, cómo lo quiero, ¿no? El tono que tiene que utilizar, en qué idioma y el propósito. Y bueno, me dirán, bueno, es demasiado largo todos estos criterios para escribir un prompt. ¿De qué tamaño va a ser el prompt? Bueno, eso es lo que se recomienda cuando empezamos a utilizar la IA. Obviamente, así como vimos, y regreso al anterior, la ingeniería del prompt dice, identifica mejoras, refina el prompt y vuelve a repetir, ¿ok? A lo mejor la primera vez, si es mi primera vez acercándome a una IA, hago esto. Y luego observo que puede ser mejorable. Y bueno, tenemos entonces otra estructura de los prompts. Por ejemplo, solamente me pide contexto, comando y criterio. Es decir, que en el contexto defina el rol junto con su tema, ¿verdad? Eres un docente que imparte la materia de fundamentos de investigación, ¿verdad? Y especifica una acción que quiero que haga. ¿Ok? Vas a diseñar una rúbrica para calificar un ensayo, ¿no? En un tema en específico. ¿Y cuál es el criterio? O sea, qué es lo que espero como salida, ¿no? El formato. Bueno, entonces, la rúbrica que me la entregue en formato de tabla, que evalúe tantos criterios con varios niveles de desempeño. Listo. Entonces ya tengo solamente una estructura del prompt un poco más pequeño
A este se le denomina prompt efectivo, contexto, comando y criterio. Y bueno, también funciona, ¿verdad? Sin embargo, lo he observado, lo he verificado. Tenemos que revisar la salida. A veces no es realmente lo que yo espero. Tengo que reestructurar el prompt y volver a repetir. Aquí tenemos otro. Este solamente es una estructura mínima del prompt. Verbo más contexto, acción y enfoque. Es decir, proporciono con claridad lo que quiero que haga. Le indico qué elementos necesita, ¿verdad? Para hacer eso, esa acción que requiero. Y luego hacia dónde lo vamos a enfocar, ¿no? A la especialidad, el tiempo, el formato, etcétera. Aquí es un poco más, es una estructura muy, muy mínima para diseñar un prompt y que también funciona, ¿sí? Pero igual evalúo el resultado, no es el resultado tan acercado a lo que yo esperaba, bueno, lo puedo volver a modificar, ¿sí? Entonces, ¿cómo diseñamos un prompt efectivo? Sí, a lo mejor no con los 10 pasos, a lo mejor con 2 pasos se me hace demasiado corto, ¿verdad? Bueno, debemos de garantizar el tema, que el tema realmente sea lo que estoy esperando, o sea, le tengo que indicar a la IA sobre qué tema quiero la respuesta o el resultado que me va a dar, ¿no? La acción específica. La acción puede ser diseñar, ¿no? un, una rúbrica o diseñar un examen del tema fulano de tal. El orden de, por ejemplo, estos tópicos que lleva un prompt no necesariamente van tema, acción, formato, finalidad, ¿verdad? Lo adecuamos. Por eso casi siempre se especifican los prompts desde, desde una óptica pues normal, vamos. Pero, por ejemplo, a veces yo nada más pongo, empiezo con una acción, le doy el tema y el formato. Y obvio la finalidad, ¿verdad? Porque a veces para el tipo de resultado que espero no es necesario explicar la finalidad. Pero a veces para ciertos casos sí es importante. Entonces, se debe de identificar, priorizar, ¿no? Que el prompt efectivo debe de incluir parte de estos 4 elementos. Ahora bien, tenemos la responsabilidad y es inherente, ¿no? Esto no está como que a discusión. Cada vez que hacemos un trabajo con apoyo de la IA, es importante citarlo. Claro está que aquí hay que definir y debemos estar bien capacitados en la cuestión del uso de citas y referencias. Porque si bien la IA puede generar un documento completo, no es que la IA lo haya, lo haya vamos a decir, inventado. La IA sí consultó fuentes porque yo le dije que consultara tales fuentes, ¿sí? Y la IA va a citar las fuentes en el documento final, porque así le dije que lo hiciera. Pero mi responsabilidad en ese trabajo al final es agregar un apartado que diga uso de IA o agregarlo como una referencia más y decir, bueno, dentro de mis referencias utilicé ChatGPT y se pone la fecha en que utilizamos el chat GPT, ¿verdad? La referencia es un modelo del lenguaje de gran tamaño. Pongo la liga donde se generó el prompt de ese trabajo y a la hora de citarlo, entonces yo pongo una cita en ese apartado, ¿verdad? Que esto fue generado por la IA, ¿sí? Yo además a mis alumnos les indico que agreguen un apartado especial en sus trabajos donde
especifiquen qué parte del documento la IA les ayudó a hacerlo, a redactarlo, a diseñarlo, y que me pongan la liga, ¿verdad? La IA, eh, la parte del documento y la liga donde están los prom alojados. De esta manera, éticamente, eh, estamos moldeando a nuestros alumnos a reconocer que sí, estamos utilizando una aplicación, una IA, un recurso tecnológico para ayudarnos a perfeccionar nuestros trabajos. Ahí no se queda la cosa, ¿verdad? Porque no es solamente que me entreguen un trabajo casi perfecto. Y he visto bastantes videos, ¿verdad? Donde, claro que son mofas, ¿verdad? Pero que un maestro dice, bueno, ¿cómo es posible que el semestre pasado todos sacaran 0 y ahora todos sacan 100, ¿verdad? Sí, o sea, sí se ve la diferencia, o sea, como docente lo notas. Pero aquí viene la cuestión ética desde las dos partes, desde la parte docente y desde la parte del alumno, ¿ok? Si yo al alumno le pido, ok, necesito una investigación de tal tópico, van a utilizar la IA así, ¿verdad? Me van a entregar el reporte. Esa es la parte donde los alumnos, yo les enseño a utilizar la IA, yo les enseño a citar la IA, sí, pero a la hora de entregarme el trabajo es, a ver, y aquí sí es, creo que la parte de la personalización del aprendizaje es donde vamos a tener que mejorar, ¿no? A ver, alumno, dime, ¿qué es lo que estás haciendo? Ay, sí, me acabo de olvidar. En el sentido de, ¿qué me estás entregando ahorita como evidencia? Sí, y bueno, a ver, permítanme. Ok. Y bueno, esta parte de las citas sí es recomendable, debería de ser otra plática, ¿verdad? O en el uso estricto de la cita y la referencia de cuando utilizamos la IA. Y bueno, como reflexión final, pues bueno, cómo usar la IA con nuestros alumnos, esa es la parte que ahorita la veo como que más crítica, ¿verdad? Veo una parte de la docencia que dice, sí, hay que utilizar la IA, si es necesario utilizar la IA, y otra parte de la docencia que dice, no, 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 esta aplicación, esta herramienta, no la debemos de ocupar. Hay un debate y no hay un consenso. Sí, tenemos que sentarnos a charlar. He observado, he intentado participar. A veces por el tiempo no es posible, pero estas charlas sobre el uso de ética en la inteligencia artificial se deben de dar más seguido. Es más, debemos hablar con los alumnos. ¿Qué opinan al respecto de este tema? Es importante establecer parámetros de uso, ¿no? Establecer un decálogo del perfecto uso de esta herramienta, ¿sí? Y que a veces los decálogos no pueden ser universales, va a tener que ser de acuerdo al contexto de cada institución educativa. Y bueno, esa sería como que la parte para reflexionar en nuestras instituciones como docentes y como alumnos. Eh, la IA realmente me está ayudando a ser mejor como estudiante, la IA me está ayudando a ser un mejor docente, eh, y en ese sentido, poder diseminar su uso y su aplicación. Pues bueno, muchísimas gracias. Estos son mis datos de contacto y pues gracias a todos por escucharme y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctora Elena. Si me permite compartir pantalla, por favor. ¿Sí?
Ok. Ahora sí, comenzamos con la ronda de preguntas. Como primera pregunta de Eder Mercado, las IAs son muy importantes. ¿Qué tanta veracidad tiene que tarde o temprano la IA pueda reemplazar a uno como docente? Bueno, sí he escuchado mucho hacen aseveraciones en ese sentido. Yo digo que no. La IA nunca va a poder reemplazar a un docente. Va a poder ser un asistente del docente, pero no lo va a reemplazar en el sentido estricto de que el docente es el único capaz de observar las necesidades propias de la generación de alumnos que está formando. Si bien tengo ya bastantes años dando clases, he observado cómo mis alumnos, sus necesidades de aprendizaje son distintas. O sea, la forma en la que les presentas los contenidos no es lo mismo. La IA, esa parte creo que a lo mejor durante mucho tiempo, a lo mejor en el futuro, pudiera ser que la IA pudiera observar esto, pero ahorita en este momento no. No lo veo así factible. El docente va a seguir teniendo el rol principal en la educación y la IA tendrá que ser un asistente para perfeccionar la docencia. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta de Freddy. ¿Cómo podemos entrenar a la IA en el contexto de trabajo focalizado, según las condiciones culturales y socioeconómicas de un grupo de estudiantes en específico? Bueno, sí es posible generar un asistente, por ejemplo, para un cierto grupo de alumnos. En el caso estricto de un contexto y vamos a decir, en un contexto específico donde los alumnos requieran un poco más de apoyo, no sé, auditivo, visual, ¿no? La IA sí puede ser entrenada para que, por ejemplo, mis recursos académicos que voy a utilizar para explicar una clase estén más enfocados hacia esas necesidades que ya observé. Y puedo entrenar a la IA para decirle, ok, a ver, ahora en el diseño de esta presentación necesito que integres estos elementos auditivos, por ejemplo, para podérselos compartir a mis alumnos. En ese sentido, sí, de hecho, es una nueva funcionalidad que han estado desarrollando las IAs, porque de verdad, a veces acabas de aprender una IA y resulta que ya la mejoraron, ya le agregaron una nueva funcionalidad y tienes que aprenderla. De lo nuevo que he observado es que las IAs ya tienen un agente, o sea, las puedes adiestrar como un agente y ese agente puede estar identificando estas acciones o áreas en las que tú lo estás entrenando. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta de Edith. ¿Considera que el uso de la IA en un proyecto de grado puede aplicar como plagio? Am, no, no siempre y cuando se use de la manera correcta. Creo que la IA debe potencializarnos en todos los sentidos. Por ejemplo, la IA puede ayudarnos en el análisis de los datos. Si bien antes hacíamos análisis de datos en aplicaciones que eran de paga, ahora la IA pues te podría ayudar de manera gratuita y la IA es como una herramienta más. Si antes utilizabas SPS para hacer análisis estadístico, análisis inferencial, ¿verdad? Ahora utilizas la IA, ¿verdad? Y la IA, por ejemplo, existe una aplicación que genera gráficas con Python y es aplicación de IA, pero está utilizando Python. Entonces, tú adiestras a la IA en el sentido estricto del lenguaje Python para decirle que analice los datos y te genere las gráficas. Entonces,
No lo considero como plagio siempre y cuando se haga la citación correcta y hagas una declaración de uso de IA al final de las referencias. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta de Aida dice, varias universidades revisan los trabajos con aplicaciones o programas para detectar el uso de la IA. He hecho pruebas donde redacto algunos párrafos y los paso por esos detectores y aparece que el 70 u 80% hasta el 90% es hecho por IA. ¿Cómo confiar en esos reportes si comprobé que no es verdad esto, pues fue una redacción que se hizo con lenguaje académico? Uy, bueno, ciertamente los sistemas que detectan plagio también se configuran. Por ejemplo, y va a depender también, pues, de de la membresía que estemos pagando, ¿verdad? Eh, el análisis que hacen este tipo de aplicaciones es por palabra. Y si hay una coincidencia, y normalmente por default lo que hace es una coincidencia de 5 palabras que están escritas en el mismo orden y a partir de ahí hace un reporte de plagio. Hay otras aplicaciones que tienen la configuración de 3 palabras y 3 palabras puede ser la mamá bonita, ¿verdad? Y entonces la mamá bonita está repetida en N cantidad de escritos que están en línea o que están en la nube o que están en la red. Entonces, la configuración de este tipo de aplicaciones es importante. Creo que este tipo de aplicaciones de detección de plagio son las que ahorita se han quedado como que atrás. Tienen que actualizarse con respecto a el uso de la IA, porque cuando nosotros generamos información y la citamos correctamente y hacemos uso de las citas de manera correcta, o sea, cuando estamos hablando de citas parentéticas y no parentéticas, entonces la IA debería o estas aplicaciones deberían de detectar este tipo de citaciones, porque si lo hacemos así, no es plagio. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta de Luis Rua. ¿Cómo podemos controlar el uso excesivo de la IA en nuestros alumnos si utilizamos un detector de IA y vemos el uso excesivo? Bueno, el uso es como decir, bueno, ¿cómo controlamos que no utilicen tanto el celular los alumnos, ¿no? O sea, yo a la IA en realidad, yo no la veo como una enemiga, yo la veo como una aliada. Y si estoy viendo a mis alumnos que están usando el celular, a ver, y hago una pregunta, ¿verdad? Una pregunta muy, muy profunda del tema, inclusive de algún tema que ni siquiera he explicado. Y entonces, pues se quedan así, como que no, nadie responde. Digo, a ver, usted que tiene el celular, pregúntele a la IA, a ver, ¿qué le dicen? Y contésteme, no sé qué callado. Entonces, en ese sentido, es como debemos de potencializar a los alumnos. Yo sí estoy a favor de que utilicen la IA, no creo que podamos controlar su uso, pero sí lo podemos mediar y reorientar. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta de Reader Castillo. Considerando el uso de herramientas de IA para la asistencia en el estudio, ¿qué marcos éticos o políticas específicas deben implementar las instituciones educativas para asegurar la equidad de acceso y mitigar el riesgo de ampliar la brecha digital entre estudiantes que pueden permitirse o tienen mejor dominio de estas tecnologías y aquellos que no? Sí, esta es una pregunta súper importante y en la que no se ha estado analizando como debería de ser. Creo que la IA, si ahorita tenemos una brecha en cuanto a acceso a tecnología,
y estoy hablando en toda América Latina, ¿verdad? Y quizás a lo mejor en otros países, pero, o en otros continentes, pero aquí en América Latina sí tenemos una brecha y a veces en cada país lo podemos estar observando. Las zonas urbanas tienen mucho mayor acceso a todos los servicios, y hablando de Internet y obviamente de la IA, lo van a tener. Y seguimos estando rezagando y dejando rezagados a esas comunidades donde hoy por hoy no tienen acceso a Internet, vamos. Entonces, sí es importante identificar como, no solo como instituciones educativas, sino también como país, qué podemos hacer, ¿no? Eh, el hecho es que existe la IA y se está utilizando. ¿Por qué no hacemos planes, acciones, programas que lleven la energía eléctrica en una primera instancia a estas comunidades alejadas, que tengan un internet satelital y por ende puedan tener acceso a la IA? Sí, nos falta mucho en ese camino y me temo que la brecha en tecnología y en uso de tecnología no la vamos a reducir. Si no hacemos nada, esto va a seguir aumentándose y eso sería una lástima. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta de Lucía. Para mejorar la conectividad en escuelas rurales, se podrían implementar soluciones alternativas como Internet satelital o redes comunitarias y capacitar a docentes y estudiantes en el uso eficiente de la tecnología. ¿Cuál es su apreciación? No, sí, sí, sí. Estoy a favor completamente. De hecho, eh, hoy en día, creo que el acceso a programas, porque bueno, o sea, yo pudiera hacer sí me encanta ayudar a los demás, ¿no? Y pudiera decir, bueno, ahí vamos a llevar este internet satelital a esas escuelas rurales y vamos a enseñarles a utilizar la IA. Sí, pero si la escuela no tiene acceso a una red eléctrica, entonces mi proyecto no va a poder ser factible. Entonces, necesitaría hacer un proyecto así como que multidisciplinario para poderlo implementar. Y a veces los que pues nos dedicamos a la docencia vemos que estamos limitados en tiempo, en traslados, ¿no? En economía. em, pero sin embargo, sí, en mi caso particular, sí estoy dispuesta a poder colaborar en proyectos de ese estilo. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta de Jairo. ¿Cómo podemos diseñar tareas y evaluaciones que utilizan la IA como un aliado tecnológico de pensamiento en lugar de un solucionador? Sí, claro, esto es importante. Desde el punto de vista del docente, ok, es muy fácil decirle ahí, bueno, a ver, diseñame una clase para dar este tema. Ya, ok, sí, pero ¿qué vamos a hacer con los alumnos? Solamente, o sea, es que el uso de la IA nos va a llevar desde el punto de vista de la docencia a innovar en la docencia. Debemos de ir un poco más allá. De hecho, este semestre hice una prueba, hice una investigación absoluta con mis alumnos. Mis alumnos de fundamentos de investigación es fundamentos de investigación. Y les dije, esta materia no va a quedarse en fundamentos, esta materia va a llegar hasta lo más alto. Esta materia va a llegar a que ustedes hagan una defensa de un proyecto de investigación. Y bueno, estamos en el último mes, ¿verdad? Todavía no puedo comprobarlo, pero esa es la idea, en que tenemos que innovar. Entonces, yo estoy intentando que los alumnos obtengan el conocimiento que necesitan para desarrollar un proyecto y al final lo puedan defender. Y cuando hablamos de defender, lo van a defender ellos, no lo va a defender la IA, ¿no? Y entonces, si logro que todos alcancen un
un algo satisfactorio, ¿verdad? No quiero decir calificación, pero sí una valoración satisfactoria. Entonces, pudiera decir que la innovación que implementé funcionó y que el uso de IA aplicado a algo completamente novedoso, generando mayor pensamiento crítico, pues a lo mejor sí es como que el camino, ¿no? Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta de Isaías. ¿Qué herramienta de IA recomienda usted para que un estudiante de doctorado pueda revisar y mejorar su redacción académica, garantizando al mismo tiempo un uso ético de la tecnología? Bueno, en el caso de para redacción científica existen muchas. Pueden utilizar el ICIT. Hay una que se llama, creo que Rabbit IA. Este, Consensus, por ejemplo, también sirve para la cuestión de la redacción. Ahora bien, yo lo que recomendaría es, ok, primero hacer un primer borrador, hacerlo, o sea, yo hacerlo, yo redactarlo y después decirle a cualquiera de estos que son especialistas en redacción científica que lo mejore. O sea, basado en algo que fue 100% mío, ahora sí que lo mejore, ¿no? O inclusive que evalúe si está bien citado, bien referenciado, ¿verdad? Y se están utilizando los términos correctos. Muchas gracias, doctora. Como última pregunta de Arley, teniendo en cuenta la primera pregunta que se realizó sobre si la IA puede reemplazar al docente, ¿qué opinión tiene usted sobre la siguiente cita? Un profesor que puede ser sustituido por una máquina debe ser sustituido. Uh, mm, No creo, y es que soy una persona que utiliza mucho tecnología, no creo que realmente una máquina pueda sustituir a un docente, porque el docente no solamente comparte conocimientos, no nada más los transmite. De hecho, el proceso de transmitir conocimiento es un, es todo un modelo que tiene un montón de factores, que, ok, soy informática y creo fielmente que puede modelar algo así la IA. Pero en el sentido estricto de el diseminar, por ejemplo, contenido, saber hasta cuándo es suficiente o cuándo requiere mayor énfasis, cuándo requiere una repetición en otro sentido, o sea, esa parte que es más del carácter humano, más de la experiencia vivida, sí va a estar como que complicado. No creo que a lo mejor lo que resta pues hasta que nos moramos nosotros, ¿verdad? No creo que suceda. Pero bueno, o sea, no lo sé. En este momento no creo en esa cita, la verdad. Muchas gracias, doctora, por responder todas las consultas y muchas gracias a los participantes por dejar sus preguntas. Debido al tiempo, intentamos responder la mayor cantidad de preguntas, pero para continuar y antes de finalizar, los invitamos a conocer más de nuestros próximos eventos ingresando a la página de wix.edu.mx, comunidad Wix, Red Alumni. El certificado de participación llega en un plazo de 5 días hábiles al correo con el que se registraron al Zoom, con la grabación de este taller y su certificado. Muchas gracias a todos por participar. Doctora, si tiene últimas palabras de despedida, por favor. ¿No? Pues un gran saludo a todos. Gracias por escucharme, ¿verdad? Tienen ahí mis datos de contacto. Me gusta mucho colaborar en el sentido estricto del apoyo en el uso de tecnología para mejorar procesos académicos. Entonces, pues estoy a sus órdenes y un placer haber estado con ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias, doctora. Hasta pronto.